¡Qué calamidad! A Salmos. Fíjate que hace un tiempo te voy a contar un sueño que tuve. Soñé que perdía todo. Perdía el negocio, soñé que iba a vivir un proceso inclusive donde iba a perder la credibilidad, iba a pasar por un proceso difícil, emocional, una pérdida de autoestima y muchas cosas que observé en mi sueño que me iban a suceder. Era un sueño donde yo estaba calmado, sin embargo estaba observando todas las cosas que estaban pasando. Dicen los sabios que así es como los juicios son decretados en el cielo. Y resulta que en mi sueño la Virgen María apareció y me dijo: ¡qué calamidad! Haz salmos. Si Dios lo permitió, es por algo. No dejes de hacer salmos. Y fue así que retomé con mayor intensidad mi estudio y recitación de salmos. Bienvenido a mi podcast, ¡qué calamidad! A Salmos, donde vas a encontrar los secretos y los misterios, la forma en la que se aplican, cómo generar una vasija, la conciencia, cómo tener afinidad para poder recibir la bendición del libro de Teilim. Bienvenido a mi podcast. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Y el día de hoy estamos en nuestro siguiente episodio de podcast. ¡Qué calamidad! A Salmos. Vamos con el Salmo número 9. Mire, el número 9 es un número mágico, es un número místico, es un número que representa el círculo, el inicio y el fin, el alfa y el omega. Es un número que representa digamos que la temporalidad. Es un número cósmico, se le conoce como un número cósmico según la sabiduría de la Kabbalah. Y bueno, pues en este Salmo número 9, pues vamos a platicar un poquito sobre pues el alcance que tiene este salmo en nuestra vida. Pues ya hemos platicado en clases anteriores sobre el poder de hacer salmos, sobre cómo por un lado se debe de hacer el salmo, y esa es una parte de la reparación. El salmo me genera una reconexión con la luz, y por otro lado se genera me pongo en afinidad con la conciencia y las acciones que marca el salmo, y pues esto me permite bajar la luz del árbol de la vida. Muy bien, pues cuando hablamos del salmo número 9 y cuando hablamos en general de los salmos, antes de entrar en el salmo número 9, debemos entender que conforme en nosotros crezca la apreciación hacia el libro de Salmos, pues vamos a ir teniendo resultados milagrosos tan solo por acercarnos al libro. Ya por el hecho de poner nuestra atención en el libro y por disponernos a acercarnos al libro, se abre una vasija que nos permite revelar la luz. Y en este contexto, pues comentaba que en alguna ocasión, tan solo por el deseo de hacer el salmo por una persona, hubo una oración y hubo un efecto en el milagro sobre esa persona. Tan solo por querer hacer este salmo, ¿no? La conciencia de apreciación hacia el libro de Salmos puede darte tal conexión con el libro, y de eso se trata, de generar una conexión con el libro. O sea, no usarlo como un libro de recetas mágicas, sino es un libro que debemos de generar mucha apreciación para que en cuanto nosotros nos vinculamos al libro,
tan solo me vinculo al libro, tan solo pongo la intención de hacer un salmo por alguna persona y ya hay un resultado, ya hay un efecto. Y esto es por la conexión que hay con el libro, y esto se debe a la apreciación que podemos generar hacia el libro. Entonces, cada una de las sesiones de este podcast es para que nosotros podamos tener esa apreciación hacia el libro, tener esa apreciación y la única manera de generar la apreciación es que lo practiques. O sea, no me creas nada de lo que digo, solamente practícalo, usa la segulot de cada salmo que menciono en cada uno de los episodios y disponte a hacer el salmo según tu necesidad o según la intercesión que quieras obtener para ti o para otras personas, y observa el resultado, observa el efecto. Tan solo observa el efecto en ti, porque también cuando hacemos salmos constantemente, y teníamos una técnica que nos ayuda mucho, que es canto el salmo en fonética, escaneo el hebreo con mis ojos del salmo y después cierro los ojos y me quedo sintiendo la vibración del salmo en mi corazón. Y luego, si aún no siento nada, vuelvo a cantar el salmo en fonética, vuelvo a cerrar mis ojos y pongo mi atención en mi corazón y voy a empezar a sentir. Y otra vez vuelvo a hacer el salmo en fonética, vuelvo a poner mi atención en mi corazón y vuelvo a sentir. Va a llegar un momento donde la sensación del salmo te lleve a experimentar una emoción que jamás habías experimentado. Eso es algo que logra hacer el Salmo número 9 sobre todo, Entonces vamos a entrar en el Salmo número 9 y decimos la Masteach Almud Laben Mismor le David. Volvemos nuevamente para el director Almud Laben, Salmo de David. Ode Hashem Behol Libi Asaperá Kol Nivloteja. Dice, agradeceré al Eterno con todo mi corazón, relataré todas tus maravillas. Y esto es un estado de aceptación. Fíjate cómo en este salmo necesitamos tener una aceptación, un agradecimiento a todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, sin importar si las hemos visto o no. Simplemente agradecerle, reconociendo que todo lo que ha pasado en nuestra vida y todo lo que la luz nos ha quitado de negatividad de nuestra vida ha sido algo que Dios ha permitido de alguna u otra forma. Esmeja bealza baja samera shimcha elión. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantando una canción a tu nombre altísimo. Entonces, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros le cantamos a Dios, cuando hacemos un salmo, pues ese salmo que es una alabanza, de alguna manera, que es una manera de mostrarle apreciación, no solo de mostrarle, ¿saben? Es de generar apreciación. La apreciación es un estado de conciencia que podemos generar cuando nosotros alabamos constantemente a Dios con los salmos. Generamos una apreciación hacia el Creador y generamos una apreciación hacia el mismo libro de Salmos. Y esa apreciación nos trae una alegría, nos trae alegría a nuestro corazón, nos trae alegría a nuestro interior, nos trae alegría a nuestra vida. En general, nosotros comenzamos a experimentar cierta alegría, comenzamos a experimentar cierta bendición. Esa bendición que comenzamos a experimentar pues es por la apreciación. En el nivel de apreciación que nosotros tengamos hacia una situación, hacia una persona, hacia el Creador, a través de hacer salmos le generamos tanta apreciación que nuestra conexión con Él crece. Por eso se dice que cuando hacemos salmos se unifica el cerebro y el corazón. Se hace uno, unificamos el cerebro y el corazón. Beshufo llevaí a Horish y Kashelu beyovedu mi paneja.
Dice 4. Cuando mis enemigos retrocedan, tropezarán y perecerán ante tu presencia. Cuando mis enemigos retrocedan, tropezarán y perecerán ante tu presencia. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Pues los enemigos del hombre es la inclinación al mal que mora dentro de todas las personas, ¿vale? Así como dentro de nosotros existe la inclinación al bien y existe el potencial de que hay una chispa de luz, también dentro de nosotros existe la inclinación al mal, y también cuando nosotros ponemos nuestra atención en esta inclinación al mal, nos separamos del Creador. Muchas de las personas que vivimos normal, como cualquier persona, y nos dejamos vivir de esa manera y nos dejamos fluir de esa forma, llegamos a conectar con la inclinación al mal, porque la inclinación al mal atrapa nuestra atención a través de los pensamientos y los sentimientos. Entonces, cuando una persona no es consciente de que dentro de sí misma vive la inclinación al mal lo tiene controlado. Esa es una de las razones por las cuales el oponente, el Satán, uno de los engaños más poderosos que tiene sobre toda la humanidad, es que nos hace creer que no existe, para que de esa manera viva libremente dentro de nosotros y nos controle. Entonces la persona piensa que está tomando sus decisiones, que es la persona la que está moviéndose, que es la persona la que está haciendo, pero en realidad esa persona está tomada por la inclinación al mal, está dirigida o está siendo controlada por el Satán. Y dice así: Ki asitam mishpati bedini yashavta lehise shofet tzedek, porque tú has mantenido mi juicio y mi causa, te has asentado en el trono, oh juez justo. Porque tú has mantenido mi juicio y mi causa, te has asentado en mi trono. Entonces, reconocer que es la luz la que debemos entronizar dentro de nosotros. Reconocer que debemos de quitarle nuestra atención a esos pensamientos compulsivos que nos llevan a hacer las cosas o nos llevan a las mismas situaciones negativas que nos afectan y nos destruyen. Regularmente, cuando nos dejamos llevar por la inclinación al mal, es una manera de autodestruirnos, porque la inclinación al mal lo único que quiere es mantenernos separados de la luz, y cuando una persona está separada o desconectada de la luz, pues la persona está en un proceso de autodestrucción. Has reprendido a los pueblos, has acabado con los malvados, has borrado para siempre sus nombres. Y cuando habla de los malvados, que muchas veces las personas dicen que bueno, los malvados, los rashas, son pues todas las naciones y que no son judías, o sea, porque según algunas creencias, pues solamente los judíos, que es el pueblo de Israel, son los únicos que pueden entrar a estos niveles de conexión con el Creador, a estos niveles de entendimiento, de sabiduría, estos cielos, a la Torá. Y en parte es cierto, ¿no? Han conservado el pacto a través de generaciones y han mantenido la pureza, cuidando pues el matrimonio y que las almas vengan de una cierta forma pura, y han cuidado la pureza, la santidad personal, la sexualidad y muchas cosas que han hecho para sostener pues esa gracia y esa bendición. Sin embargo, eso es verdad en cierto punto, y el pueblo de Israel pues son los que han custodiado la sabiduría durante todo el tiempo, ¿no? Desde el inicio de la creación han guardado la sabiduría, han guardado el pacto, y pues Dios cumple el pacto con ellos, ¿no? El pacto que hizo con Abraham pues lo cumple con su pueblo. Sin embargo, cuando nosotros, por lo que dice aquí, porque tú has mantenido mi juicio y mi causa, te has sentado en el trono, juez justo, has reprendido a los pueblos, has acabado con los malvados y has borrado para siempre sus nombres. Sin embargo, todas las almas que no
están dentro del pueblo de Israel o no han reencarnado dentro del pueblo de Israel, obviamente no naciste judío, no naciste de una mamá judía, pues no puedes ser reconocido como judío. Yo sé que pues por ahí van a decir de los noágidas y de las 7 leyes de los noágidas y bueno, pues que nos podemos acercar a través de Noé y como de alguna manera como reconectarnos o reunificarnos a el alma, ¿no? El pueblo judío representa el alma, ¿no? Representa el corazón. Sí, el Adán Kadmón, que en Kabbalah es como el hombre primordial, que sería como la suma de todas las almas, somos uno solo. En Kabbalah se le llama el Adán Kadmón. Cuando nosotros estamos analizando el Adán Kadmón, vemos que los judíos representan el corazón, por ejemplo, ¿no? Los cristianos representan los riñones, los budistas representan los pulmones, y así cada una de las religiones representa un órgano del Adán Kadmón. Sin embargo, cuando una persona pues de alguna manera encuentra la gracia o la misericordia a través del camino, y recordemos que en el pasado a Jesús se le conocía como el camino, él era el camino. De hecho, era una manera de referirse a Cristo, a Jesús, el camino. En algunos lugares le llamaban el camino. Entonces, cuando una persona conoce el camino, encuentra el camino, va a obtener esa gracia y va a obtener esa bendición y va a obtener ese favor que le va a permitir no acabar con los malvados, o sea, no acabar unido a los malvados. Es una manera de generar una separación. Me unifico al Creador también y me separo de los malvados. Entonces todo esto tiene que ver con la santidad sexual, tiene que ver con muchos detallitos que ojalá que más adelante podamos hablar de muchas cosas que son muy interesantes. Pero finalmente el camino tiene un efecto en la humanidad que es la santidad, y el pueblo de Israel justamente ese es el pueblo guardián de la santidad. La Torah es la luz que genera santidad. El Zohar es el alma de la Torah que genera santidad. La Kabbalah es la enseñanza de la verdad que genera santidad, pero el camino, que es Jesús, produce santidad también, porque está conectado a la misma raíz, nunca ha estado desconectado de su raíz. Entonces, cuando una persona se acerca a él, comienza a santificarse también, entonces también está dentro del corazón del Creador, como si estuviéramos injertados en el corazón. A pesar de todas las leyes, a pesar de todo lo que digan, a pesar de todas las restricciones, a pesar de todos los comentarios de los sabios, muchas almas se unifican al Creador cuando aceptan el camino. El camino es Jesús, el camino es Jesucristo, y es la santidad, produce santidad, tiene un efecto de santidad. Qué maravilloso que dice en el versículo 7. Dice: el enemigo está destruido como las ruinas, para siempre sus ciudades has desolado, sus propios nombres han desaparecido. האויב טמון חורבות לנצח וערין התשתה בת סגרם חמה ואדוני לעולם ישב con él המשפט כיסו. El Eterno será entronizado, para siempre él ha dispuesto su trono para el juicio. Entonces, una manera de entronizar el Eterno en nuestra mente, en nuestro corazón, pues es que nosotros estemos conectados al camino, que estemos en un camino, en el camino. Entonces, estar en el camino no solamente tiene que ver con estudiar salmos, estudiar la Torah. A lo mejor de vez en cuando ves videos, haces meditaciones y tratas de ser una mejor persona, etcétera, sino verdaderamente estar en el camino, aceptar el camino. Entonces ahí habría que investigar cuál es el camino.
¿no? Y en qué consiste el camino, para que yo pudiera pertenecer a ese camino y empezar un camino espiritual, un camino de espiritualidad. Ese camino de espiritualidad pues es un camino que cuando nosotros lo encontramos, cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros nos permitimos dejarnos fluir con ese camino, pues de alguna manera recibimos ciertas bendiciones, que es un desarrollo, una profundidad, un crecimiento. Empezamos a vivir, a crecer en niveles de pureza, de santidad, y por ahí va como el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, realmente no, el objetivo del estudio y todo ese rollo no es de los salmos, por ejemplo, no es como tal tener como si fuera una herramienta que me genere milagros o para cualquier cosa que vaya necesitando, sino el libro de Salmos en sí me abre el camino para que me encuentre con Dios mismo de forma personal, y Él mismo me muestra el camino. Entonces, conectar con Jesús es encontrar tu camino. Ha habido personas que al encontrarse con Él, pues Él los acerca a través de la devoción a la Virgen María, o los acerca a través del estudio de la Biblia, o los acerca a través de cualquiera de las múltiples formas que hay para iniciar el camino con Él. Pero aquí es interesante e importante entender que a pesar de no haber nacido de una madre judía, podemos ser injertados a través del bautismo y de los sacramentos en el camino. Entonces esto es importante porque cuando empecé a estudiar Kabbalah, pues empecé a estudiar Kabbalah como los judíos, de hecho no como tal como una religión, no como religiosidad, sino, ¿sabes?, como siguiendo todo el procedimiento, ¿no?, que se hace, aunque no lo veía yo de forma religiosa, sino lo veía como una tecnología, pues sí, desde la perspectiva del judaísmo. Pero en alguna ocasión mi maestro de Kabbalah, Moshe, me dijo, busca a Jesús, Él es el maestro del amor. Se me hizo raro que me invitara o que me dirigiera hacia Jesús, pues siendo el judío. Pero bueno, finalmente comencé una búsqueda con Jesús y empecé a conocer el camino. Empecé a apreciar el hecho de por qué mi alma reencarnó, por ejemplo, en un alma católica. ¿Por qué reencarné en una familia católica? ¿Por qué mi mamá, mis papás, todos eran católicos? Soy hijo de madre católica. Algún sentido tiene que Dios me haya mandado en una familia católica. Y entonces empecé a investigar sobre el catolicismo y descubrí muchas cosas terribles, descubrí muchas cosas muy no tan terribles, cosas excelentes, increíbles, pero sobre todo empecé a darme cuenta de los frutos de la religión bien llevada, y empecé a ver que la iglesia ha dado muchos santos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Obviamente también ha hecho cosas muy, muy malas, por las que pues ha pagado de formas muy malas también, pero sin juicio, solo con un espíritu investigador, o sea, a manera de buscar la verdad, pues encontré que pues hay muchas cosas y hay toda una fórmula probada por muchos santos que nos llevan a la santidad. Y entonces, entonces lo que se alcanza a través del catolicismo tradicional, fíjate, de las misas en latín y todo ese rollo, produce un efecto de santidad
muy similar al que produce en los rabinos que están dentro de la comunidad, que son hijos de madre judía y siguen la tradición como es. Y ellos alcanzan, y estudian la Kabbalah, pues también ellos alcanzan ese nivel de misticismo muy parecido al nivel que se alcanza en el catolicismo. Entonces si se alcanza la santidad, significa que está conectado a la raíz. No hay caparot, no hay corte, pues, porque aquí dice que las naciones están fuera de la gracia, fuera de la santidad. Pero no hay corte de la conexión con el efecto, con lo que buscamos, que es el fruto. Entonces por ahí profundizamos y encontramos 1000 cosas maravillosas que en otra ocasión también sería bueno que platicáramos. Pero como dicen, por su fruto los conoceréis. Al final hacen santos, han hecho santos en eones. Hay testimonios de personas que han visto, han sido pues han sido testigos de la santidad que se ha alcanzado, y pues de alguna manera eso equivale a lo mismo que ha pasado en el pueblo de Israel, que hay testigos que han visto maestros tzadikim justos que han alcanzado niveles de santidad. La diferencia es que con Jesucristo es más fácil, más rápido. Bueno, eso tal vez será porque mi alma está conectado y siempre estuvo conectado a eso, ¿no? Pero en algún momento traté de desconectarme de ello, y eso me generó muchísimo caos. Y el primer caos que te genera el tratar de desconectarte de tus raíces espirituales es que ocurre un corte. O sea, como si la gracia parara de fluir hacia nosotros. Y entonces, pues ahora te lo ganas con tus méritos. Y no es lo mismo ganártelo con tus méritos que llegar al mismo sitio por los méritos de Jesús. Entonces en el camino es más fácil, dentro del camino es más fácil para una persona como yo, que no soy judío, estar en la gracia, ¿no? Y permitirme estudiar la Torá, estudiar la Biblia, las escrituras, como ahora que estamos estudiando el libro de Salmos, pues conectado a esa gracia. Estoy dentro de la misma gracia, pero a través de Jesús. Es algo que es importante que cada quien lo experimente, ¿no? O sea, no promuevo un judío mesiánico o cosas de esas, volvernos judíos mesiánicos o alguna cosa así, sino lo único que pasó en mi vida es que las circunstancias me llevaron a reconocer mi camino, pero sin dejar de ver los consejos de los sabios, sin dejar de ver la sabiduría, para aprender a vivir adecuadamente, para aprender a entender, a interpretar las escrituras adecuadamente. Dice: Él juzgará al mundo con justicia y regirá las naciones con rectitud. Y bueno, pues obviamente está hablando de los juicios del Creador, pero ¿qué pasa con todas las naciones, con todas las personas que no conocen a Cristo, que no tienen la sabiduría? ¿Y qué pasa con eso, con esas personas? Pues el Eterno será una fortaleza para los oprimidos y un refugio en tiempos de aflicción. Entonces, siempre que una persona se acerque al Eterno, siempre que una persona hace un salmo, siempre obtiene una respuesta, siempre obtiene al Creador. Y confiarán en ti los que aprecian tu nombre, porque no has abandonado a los que te buscan, oh Eterno. Y Dios es dulzura, el Eterno es dulzura. Pero fíjense, si lo hablamos en el Eterno que está revelándose en el presente, en nuestra vida, en este momento, significa que en este momento estamos recibiendo toda la dulzura, pero no la percibimos porque no tenemos apreciación. Entonces necesitamos tenerle apreciación, desarrollar una conciencia de apreciación para poder recibir esa bendición, para que pueda relatar todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y alegrarme en tu salvación. Los pueblos han caído en la trampa,
que ellos mismos prepararon, en la red que escondieron quedaron atrapados sus propios pies. El Eterno ha dado a conocer por el juicio que ha hecho, el malvado cae atrapado en la obra de sus manos. Y Gayón Selah, los malvados retornarán al Sheol, igual que todas las naciones que ignoran a Dios. Entonces, fíjate, o sea, todas las naciones que no conocen a Dios retornarán al Sheol, que es el infierno, ¿no? ¿Qué significa retornarán al Sheol? Igual que todas las naciones que ignoran a Dios. Pues retornaremos. ¿Será que venimos de ahí? ¿Será que volvimos de ese sitio? Yo creo que es importante como profundizar y cuestionar muchas veces lo que leemos en el libro de Salmos, porque tiene muchos secretos, pero al final es importante que entendamos que está la puerta abierta a través del camino. Cuando estudiar Kabbalah sin Cristo, pues es buscarte el mérito, pues es matarte, es esforzarte a niveles que no puedes aguantar toda la vida. No es algo, la sabiduría de la Kabbalah no es algo que vayamos a estudiar para este momento solamente, sino es algo que vas a estudiar para toda la vida. No es una carrera de velocidad, sino es de perseverancia. Necesitas perseverar en el camino, perseverar en el estudio. Tampoco digo que estudiar Kabbalah sustituya a Jesús. Jesús tiene su lugar dentro de mí y conectado con Él no se necesita nada más, pero mi espíritu investigador, mi espíritu que pregunta, que quiere saber, que cuestiona, la Kabbalah le hace mucho bien porque le da muchas respuestas. Esto lo digo porque hay muchas personas que me han criticado todo el tiempo de todas las cosas, porque ya sabes que así es como esto se maneja. Cada quien cree que tiene la verdad. Y dentro de las críticas que me han hecho y que he analizado, una de ellas es justamente esa, ¿no? O sea, con Jesús no necesitas la Kabbalah. En la Biblia no dice que se necesite la Kabbalah, ¿no? Y esa crítica me llevó... Primero me choqueó, ¿no? Dije, sí, tal vez la esté regando. Pero después investigué y dije, bueno, ¿por qué la luz me está mostrando esa crítica? ¿Qué quiere que haga? Entonces me acuerdo de un maestro que me dijo, cada vez que te critiquen y confronten, significa que la luz quiere que profundices e investigues. Entonces me metí a profundizar e investigar en ese tema y empecé a encontrar la Kabbalah en los círculos de los apóstoles de Jesús, en los primeros discípulos de los apóstoles de Jesús. Se hablan del Zohar, hace referencia a conceptos del Zohar. En la Biblia está, en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel, que es el Zohar, que es un cabalista. Daniel representa la sabiduría de la Kabbalah, representa el Zohar. Y muchos secretos. Empecé a encontrar muchos secretos por todas partes. Y empecé a entender que Jesús es cabalista. Y cuando las personas quieren saber más de él, pues no se pueden limitar solamente al Nuevo Testamento, sino se tienen que abrir al Antiguo Testamento. Y para entender el Antiguo Testamento tienen que conocer la Kabbalah. Y para conocer la Kabbalah, pues hay que conocer toda la tradición judía, la tradición de Israel. Y hay que profundizar en los primeros escritos de los cristianos, de los primeros apóstoles. Y entonces hay escritos de los santos. Y en muchos escritos de los santos, de los místicos, hay mucha correspondencia con lo que está en el Zohar. ¿Cómo es posible que a mujeres santas como Hildegard von Bingen, por ejemplo, se le revelaron cosas que están en el Zohar, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas otras, y hay muchas personas místicas. Significa que están conectados al árbol de la vida. Y entonces por ahí hay un encuentro de muchos mundos que justamente el Salmo número 9 nos va a llevar a este encuentro. Este salmo se hace cuando nosotros necesitemos afectar
la salvación, para provocar pues la salvación de alguna persona, para levantar a una persona después de vivir duras pruebas. Este salmo, cuando se hace, genera la semilla del renacimiento. El número 9 es un número crístico. Este salmo nos ayuda a elevar las chispas perdidas cuando hemos perdido la santidad y nos hemos desconectado de la voluntad de Dios. Este salmo nos ayuda a aumentar el deseo por la espiritualidad. Este salmo nos ayuda a obtener las soluciones o las revelaciones por medio de sueños. Este salmo nos proporciona ideas cuando no se sabe cómo actuar. Este salmo sirve para descubrir su verdadera vocación. Este salmo sirve para cuando alguien tiene una enfermedad incurable, aleja la pobreza, que me conecta al camino. La pobreza es la desconexión del camino. Este salmo hace que los enemigos abandonen la persecución. Es un salmo crístico, es un salmo de poder, es un salmo de amor, es un salmo que nos eleva, que nos muestra nuestro destino, que nos revela nuestro destino, que nos acerca a nuestro camino. Y es que estudiar el libro de Salmos, estudiar Kabbalah y todo eso y no ser un buscador, no se puede. Se necesita tener un espíritu buscador y un alma que busca, que quiere encontrar, un alma que quiere hacer, que quiere provocar un cambio, que quiere impactar en los demás para que la luz de la sabiduría se revele en tu vida. Y este salmo te genera esa sensación. Así que enamórate de Dios, enamórate de Cristo con todo tu corazón a través de este salmo. Nos vemos hasta el siguiente salmo. Gracias.